Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a tratar otro tema importante acerca de la reproducción o la cría del diamante de Gould. En concreto, en primer lugar, os voy a hablar de los materiales que podemos emplear para la construcción del nido. Posteriormente veremos los diferentes tipos de nidos que se emplean en la cría de esta especie, así como sus ventajas e inconvenientes, y también os daré pequeños consejos acerca de la ubicación de los nidos para aumentar las probabilidades de éxito en la cría del diamante de Gould. Y sin más, empezamos. La reproducción del diamante de Gould la podemos hacer mediante cría natural, tal y como vimos en el vídeo que os dejaré en la parte superior de la pantalla, o mediante el empleo de sabilitas de Japón como nodrizas. Para ello podemos emplear diferentes tipos de materiales o de nidos. Los materiales más habituales y que los criadores del diamante de Gould aconsejan para la construcción del nido son: en primer lugar, podemos utilizar el pelo o fibra de coco, que creo que es el material más extendido entre los criadores de aves exóticas, ya que se suele utilizar para la cría del diamante de Gould, piche-noc, papagayo, mandarines, etc., debido a que son unas fibras muy finas y flexibles que permiten a los pájaros darle mejor forma al nido. En segundo lugar, podemos utilizar el heno, que es una planta seca, cortada y de pequeñas fibras que se utiliza en la alimentación de algunos animales, como por ejemplo los conejos. Este es de mayor tamaño y con él reduciremos en gran medida que se le enrollen las patas de nuestros ejemplares, y además permite que el nido quede más compacto, ya que se acopla mejor a la forma del nido. Juan, que muchos ya conocéis de Aviario Cardona, este año está empleando el heno en la cría de sus diamantes de Gould y nos ha recomendado emplear el heno junto con el pelo de coco, es decir, en un primer lugar hace una primera base de pelo de coco y posteriormente le da forma con el heno. De esta manera el nido queda mucho más compacto en la base, evitando que los huevos se muevan e incluso puedan quedar enterrados. En tercer lugar, también se puede emplear yute, que es una fibra textil que se emplea para confeccionar algunos tipos de cuerdas e incluso tradicionalmente se ha venido utilizando para la elaboración de algunos sacos, como por ejemplo los antiguos sacos de patatas. Y al igual que los dos materiales anteriores, va a facilitar la construcción del nido, ya que es un material que se puede moldear muy bien y pesa poco, y a la vez también va a conseguir que el nido quede más cerrado. Independientemente del material que vayáis a utilizar, es muy importante que esté limpio y sobre todo que no haya ningún insecto o parásito que posteriormente pueda afectar a la nidada, ya que si en dicho material, por ejemplo, hubiera una pequeña población de ácaros, piojillos o algún otro insecto, atacarían a los polluelos, los debilitarían y al final acabarían muriendo, o incluso provocarían que los reproductores abandonaran el nido. Un consejo que os doy cuando adquiráis el material para la construcción del nido es que lo metáis en estas pequeñas bolsas y lo introduzcáis al congelador durante unas 24-48 horas aproximadamente. De esta manera, si hubiera algún tipo de ácaro o piojillo, automáticamente moriría. Y una vez transcurridas esas 24-48 horas, los tendéis sobre papel absorbente hasta que esté a temperatura ambiente. Y ya podremos utilizar este material con la tranquilidad de que no hay ningún tipo de parásito que posteriormente pueda echar a perder nuestra nidada. Este mismo método lo podéis emplear también cuando compréis las semillas para vuestros pájaros, que por aquí arriba os dejaré un vídeo muy importante donde lo analizo más en detalle, y con ello evitaremos la aparición de enfermedades en nuestros pájaros como consecuencia de semillas contaminadas. A continuación vamos a analizar los diferentes tipos de nidos que se suelen emplear para la cría del diamante de Gould, y para ello vamos a distinguir entre los nidos de plástico y los nidos de madera. La primera ventaja que presentan los nidos de plástico frente a los nidos de madera es que facilitan la limpieza, ya que los de plástico son desmontables y podemos limpiarlos y desinfectarlos más cómodamente y en profundidad, y suelen quedar como nuevos. Mientras que la madera, al ser porosa, con la humedad se deformaría y no llegaríamos a todos los lugares.
La segunda ventaja que presentan los nidos de plástico frente a los nidos de madera es la aireación, ya que los nidos de plástico presentan unas pequeñas ranuras en los laterales y en la parte inferior que facilitan la ventilación del nido. Y por último, una ventaja muy importante es que la madera suele ser más propensa a la aparición de ácaros y piojillos que ocasionarían un giro drástico en la cría. No obstante, yo suelo utilizar de los dos tipos de nido, pero con los de madera tengo que tener mucho más cuidado y estar pendiente para controlar el tema de ácaros y piojillos. Los nidos de plástico más comunes que podemos encontrar en el mercado son estos dos tipos, que básicamente se diferencian uno de otro en las dimensiones. El nido más grande es casi el doble que el pequeño, y los criadores lo recomiendan para ponérselo a los reproductores del diamante de Gull, mientras que el nido más pequeño suelen ponérselo a las isabelitas de Japón cuando las utilizan como nodrizas. También comentaros que el nido grande tiene dos modelos, uno con la entrada circular y otro con la entrada rectangular, que en el caso de diamantes de Gull, aunque también suelen criar con los de entrada rectangular, suelen preferir los nidos con la entrada circular, ya que hay más oscuridad dentro del nido y les transmite más confianza. En cuanto a nidos de madera, los más comunes son de este tipo. También suelen utilizarse mucho estos nidos similares a los que se emplean en la cría de periquitos y también estos otros nidos más modernos con doble cámara. Y por último, si queremos criar Gull de manera natural, craft o laderas, también podéis utilizar este tipo de nido, que es un nido como más natural y que al estar tapado por todos los lados suelen transmitirle más seguridad, lo que les ayuda a hacer cría natural. Pero como inconveniente es que no vamos a poder controlar la evolución de la cría y son más complicados a la hora de limpiarlos. Espero que les haya resultado útil e interesante el vídeo, que os haya servido para saber qué tipo de materiales y qué tipo de nidos son los que se usan para la cría del diamante de Gull. Si utilizáis algún otro tipo de material u otro tipo de nido, dejármelo en los comentarios. Y ya sabéis, compartid el vídeo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores y como siempre les espero en el próximo vídeo.